Hola amigos de Moving, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Ramos, coach de vida, y junto con mi amiga Hiromi Watanabe, coach ontológico, somos fundadoras de Moving. Y como ya te hemos comentado, pues Moving está muy interesado en que tú puedas adoptar herramientas para moverte a la mejor versión de ti mismo. Y es por eso que el día de hoy les vamos a hablar un poquito acerca de cómo mejorar nuestras relaciones. Todos sabemos que el ser humano es sociable por naturaleza, pero eso no implica que todas las personas sepamos cómo relacionarnos con esas personas que están en nuestro entorno. Y es por eso que debemos estar muy conscientes de esta conexión que estamos teniendo con los demás. Pero la principal relación que debemos de darnos cuenta es esta conexión emocional que tenemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque esta relación emocional que tienes contigo mismo es la que vas a expandir hacia los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú no le puedes dar a las otras personas algo que tú no tienes o que no te das a ti mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si tú no te amas a ti mismo, pues ¿cómo es que vas a amar a los demás? Por consiguiente, estas personas, si tú no te das amor, ¿cómo estas personas te van a dar amor a ti mismo? Entonces es por eso que es muy importante que sepamos reconocer cuáles son nuestras emociones, cuál es el autocontrol de nuestras emociones y cómo las manejamos y cómo las expresamos ante la gente que tenemos a nuestro alrededor. Es por eso que también debemos de tomar pues esta parte de la empatía de la cual nos platicaba Hiromi el jueves pasado, que es muy importante. Tú sabes que la empatía es ponerte en el lugar de la otra persona, pero no es porque tú vayas a hacer las cosas de la otra persona para que su vida mejore. Simple y sencillamente que la vas a entender cómo está funcionando esta persona, qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está pensando, y tú por consiguiente la vas a acompañar para que esta persona se sienta entendida y se sienta acompañada y sobre todo se sienta muy importante. Entonces es por eso de que, pues, ¿cómo vamos a mejorar nuestras relaciones? Lo primero que debemos de hacer, pues, es escuchar. Escuchar muy bien a la otra persona. Y para esto se requiere de que te sientes tú solo con esta persona. No quiero decir que te sientes tú solo como única persona. Puede haber más personas. ¿A qué me refiero con que te sientes tú solo? Pues que no te sientes con tus preocupaciones, con tus anticipaciones, con qué le voy a decir, qué es lo que tengo que hacer, sino que tengas tu concentración sobre esa persona que tienes enfrente de ti. Y entonces, de manera muy simple, con este simple acto de estar presente en esta plática, pues tú lo vas a hacer sentir importante, le vas a dar su valor. Y eso tan simple hace una gran mejoría en tus relaciones. Además de escuchar, tenemos que observar. Yo siempre les he dicho, el lenguaje corporal habla mucho. Es más, hay una frase que a mí me encanta, que siempre la uso mucho. Dice más tu silencio, me habla a gritos que no me deja escuchar tus palabras. Muchas veces el lenguaje corporal que nosotros tenemos, que es el que la gente ve, es como nos percibe la gente, es más fuerte que las mismas palabras que nos está diciendo. Entonces es muy importante que observemos esas reacciones, esas emociones que él está manifestando o ella está manifestando cuando estamos platicando con ellos. Porque es muy importante darte cuenta cómo realmente se está sintiendo. El siguiente punto, pues es estar presente. Ya te decía yo, pues cuando te sientes con alguien a platicar o estés parado, como sea, pues estés realmente en contacto con esta persona, pero que escuches claramente lo que el mensaje que te está dando, que no te estés anticipando de manera reactiva, esto le voy a decir, esto le voy a contestar, es que yo creo que esta persona requiere este consejo, es que esta persona le podríamos hacer de esta manera. Y entonces te empiezas a adelantar sin terminar de escuchar cuál es el mensaje de esta persona. Y llega un momento que sin darnos cuenta, de manera inconsciente, empezamos a competir. Resulta que ya no se trata la plática de la otra persona, sino que es una competencia a ver quién sufre más, a ver quién está más enojado, a ver quién está más alegre, porque cuando te dicen es que estoy sufriendo, no, es que yo sí he sufrido, porque me pasó esto y esto. Y empezamos en una competición y dejas de estar presente en esa plática que refería a la otra persona, no era de ti. Entonces es muy importante que estemos presentes. El siguiente punto es, sé tú mismo. Dejémonos de poner caretas, porque con esta parte que yo te decía del estar presente y que de repente parece una competición de qué es lo que está sintiendo la otra persona, pero tú lo sientes más fuerte, pues en esta parte de estar viendo cuál es la situación, pues nos perdemos.
nos perdemos y dejamos de ser nosotros y queremos ser más importantes que la otra persona y queremos imponer nuestras ideas y no se trata de eso. Las relaciones es de compartir y de crecer juntos. Entonces, date el tiempo a que la otra persona realmente te comente cuáles son sus experiencias. Otro punto muy importante, no te compres nada personal, no te tomes nada personal. El ser humano siempre está a la defensiva y eso es por naturaleza, porque tendemos a irnos a lo negativo. No te compres las experiencias de los demás y las hagas como tuyas. Al final de cuentas es su experiencia y tú tienes las tuyas. Entonces es muy importante que no entremos en esa competición y que seamos lo más honestos y sinceros, dándole lugar a la otra persona para que no tengamos conflicto y podamos entender realmente cuál es el mensaje. Estos puntos son muy importantes y esto nos lleva a que realmente podamos cambiar hábitos. Si tú, pues cuando has estado en en una conversación, te cuesta trabajo escuchar, pues haz el intento. Todo requiere de una práctica para que se haga un hábito. Entonces, realmente cuando quieras mejorar tus relaciones, escucha a la otra persona, observa cómo se mueve, está presente, no te compres nada personal, ¿sí? Comparte con las otras personas, no compitas. Es muy importante que nos demos cuenta de este punto para que realmente las relaciones puedan mejorar. Y para esto, pues date cuenta que yo te decía desde un principio, los seres humanos somos sociables por naturaleza, pero muchas veces no sabemos cómo compartir, cómo relacionarnos con los demás. Entiende que el cómo relacionarnos, pues depende de nosotros. Nosotros tenemos la elección de cómo queremos relacionarnos con estas personas. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque a final de cuentas, todo ser humano crece y se desarrolla en compañía de otra persona. Entonces, de ti está la elección de cómo quieres vivir la historia de tu vida. Si siendo un crítico, un juzgador o una persona que se cree más que los demás o menos que los demás, eso no va a funcionar. Al final de cuentas, todos somos maestros de todos somos alumnos de todos. Entonces tú elige, crítica y juzga o ser un buen alumno y ser un buen maestro, porque al final de cuentas tú vas a seguir relacionándote. ¿Cómo quieres estar? ¿Quieres estar solo o quieres estar bien acompañado o quieres estar con malas compañías? Al final de cuentas, todo esto es una elección del ser humano y depende de cómo realmente nosotros queremos ser. Si yo quiero ser una persona que vive en paz y tranquilidad relacionándose con gente que me sume, pues depende de ti. Y estos elementos son muy importantes para que tú puedas llevar a cabo esta buena relación con los demás. Y bueno, pues como siempre te voy a contar una pequeña historia de cómo nos podemos equivocar y cómo dices, ay, no es tan importante. Claro que es importante, toda nuestra vida es importante. También no vamos a hacer una telenovela porque al final de cuentas la vida es un universo de posibilidades y nosotros tenemos la elección de mejorar y de cambiar y de transformar. Y pues mira, hace ya ¿qué será? Unos 20, 15 años aproximadamente, yo estaba trabajando y tenía muchísimo trabajo. Era un fin de semana el cual yo no iba a poder descansar porque tenía infinito trabajo que hacer. Tenía que hacer devoluciones, preparar nuevos contratos para nuevas compras. Al final de cuentas estaba yo atiborrada de trabajo. Ese fin de semana mi papá había decidido que iba a tomar un fin de semana, iba a ir a ver a la familia Morelia. Entonces, cuando yo llego a casa, me dice, oye Gaby, necesito que me apoyes en hacer esto, en hacer el otro, necesito un paquete, necesito que te encargues de las mascotas. Al final de cuentas, yo estaba tan cansada y tan preocupada por todo lo que tenía que hacer, que empecé a dejar de escuchar. Y yo nada más oí paquete, mascotas, hablando de ellas, ya sonaron por ahí, mascotas, alimento, pero no puse atención. La realidad es que no lo puse y yo me volteé y nada más le dije, sí papi, no te preocupes, yo me encargo de todo. Al final de cuentas, al día siguiente, en la mañana, los dos salimos muy temprano, entonces pues nos despedimos, bye bye, y todavía recuerdo que mi papá me dijo, por favor, te encargo los pendientes. Y yo, sí, no te preocupes. Agarré el automóvil, me fui a la oficina y en el camino dije, algo me dijo. ¿Qué me dijo? Algo de un paquete. ¿Qué tenía que hacer con el paquete? Ah, no, era el alimento de las mascotas y que no se me olvidara. Ok, lo tengo en la mente.
Llego a la oficina, empiezo a trabajar, empiezo a encaminarme y a enrolarme con todas estas actividades. Mi cerebro estaba al 100% en estas actividades. En algún momento dije, ay, yo tenía algo que hacer. ¿Te ha pasado? Que de repente dices, ay, tenía algo que hacer, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y de repente me llega el flashazo, la idea, alimento para las mascotas. Entonces dije, ok, antes de retirarme a la oficina, pasemos a la tienda, coges el alimento de los animales y te lo llevas. Y entonces yo llegué muy entendida. Y luego en la noche me quedé pensando, un paquete. Yo tenía que hablar con alguien. No, bueno, si es importante ya me hablarán y ya me dirán. Y no le di mayor importancia. Al día siguiente me vuelvo a enrolar en las actividades de lo que tenía que hacer en la oficina, porque te digo, era un fin de semana, y yo tenía que aprovechar el tiempo, y yo tenía que cumplir con lo que era importante para mí en ese momento y las responsabilidades que yo había asumido. Y entonces, pues yo continué con toda esta situación. Al anochecer, pues mi papá ya estaba en casa y me dice, oye, Gabriel, que no llegó el paquete. Y yo, ¿cuál paquete? ¿De qué estamos hablando? Te dije que iba a llegar un paquete, que le tenías que hablar a la secretaria para, o sea, para decirle, avisarle que ya había llegado el paquete, bla, bla, bla. Y entonces en ese momento se me hizo una nube espantosa y mi papá seguía hablando, y hablando, y hablando. Y has visto, has estado en esas pláticas en donde tú estás pensando, estás preocupado porque no sabes qué es lo que está pasando y ves cómo la otra persona, como si nada más moviera la boca y como si estuviera bla, 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 y no estás escuchando, no estás poniendo atención. Pero en una de esas algo oigo, escucho que dice irresponsable. Fue lo único que mi cerebro detectó, irresponsable. Y entonces me empecé a enfurecer, se me olvidó toda la telenovela que estaba pensando y dije, me acaba de decir mi papá irresponsable, pero yo no sabía ni el previo ni lo que seguía de la plática. Y entonces me enfurecí y le empecé a reclamar a mi papá diciéndole, ¿cómo es posible que me digas irresponsable si no descansé en todo el fin de semana por cumplir con mis obligaciones, por estar atenta al trabajo y tú vienes y me dices que soy un irresponsable? Y yo seguía en mi furia, en mi ira, diciendo, porque me habían dicho irresponsable y yo no me veía como una irresponsable. Y mi papá trataba de seguir hablando, hasta que llegó un momento en que mi papá se quedó callado y dijo, no vamos a arreglar nada, vete a descansar y ya hablamos después. Obviamente, cada uno se fue con su molestia y con su enojo y no pudimos hablar, no nos pudimos comunicar en ese momento. Pues yo me sentía mal y a final de cuentas lo estuve reflexionando, tuve 4 días para estarlo reflexionando y darme cuenta de que sí había sido una irresponsable. Claro que había sido una irresponsable y me costaba trabajo aceptarlo. ¿Por qué fui irresponsable? Porque nunca estuve presente en la conversación cuando mi papá me dio las indicaciones. Nunca escuché, nunca presté atención, nunca reconfirmé cuál era el mensaje. La conversación fue inválida completamente para mí. ¿Pero de quién fue la culpa? Mía. Días después, mi papá me dice, oye, Gabriela, necesito platicar contigo. Y entonces, de lo que pasó el otro día, tú nada más escuchaste irresponsable. Y yo lo que te quería decir es que entiendo que eres muy responsable con las cuestiones de tu trabajo y que nos hubiéramos evitado todo este pleito y todo este conflicto si tú me hubieras dicho, pa, no puedo hacer las cosas, tengo muchas cosas que hacer y entonces yo ya me hubiera encargado de hacer los encargos a alguien más. Y te dije, así es como luego cometemos irresponsabilidades. En ningún momento te dije que eras irresponsable. ¿Te das cuenta? O sea, lo que él quería decir es que llegamos a una irresponsabilidad de ambas partes. No me había dicho irresponsable, pero yo inmediatamente me lo compré y me lo tomé como algo personal. Y entonces ahí, pues fue cuando me desconecté, cuando ya no hubo conexión emocional y yo decidí verlo como distinto y como muy distante a mí. Y fue mi culpa. Entonces te das cuenta cómo el no escuchar, el no observar, el no estar presente, el estar comprándote las cosas de manera personal, el no ser tú mismo, cómo sí nos afectan las relaciones. Y es por eso que es muy importante que cambiemos los hábitos si es que realmente queremos mejorar nuestra comunicación y nuestras relaciones con los demás.
Date cuenta que para mejorar las relaciones, la comunicación es lo más importante. Te agradezco mucho tu atención, espero que estas herramientas te sean de utilidad. Si quieres saber más acerca de esto, contáctanos en nuestra página de Facebook, por Messenger, si quieres mensaje privado. Con todo gusto te vamos a atender, te lo vamos a responder. Tenemos varios cursos, el poder de la comunicación, que nos son herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones, y el curso de cómo hacer que todo funcione en nuestro entorno, en el cual pues es un autoanálisis con respecto a cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno y cómo nos afecta, y cómo podemos hacer estos cambios de hábitos para realmente mejorar nuestras relaciones. De igual manera, si tienes o deseas hacerlo un trabajo más personal, pues adelante, de igual manera contáctanos, estamos en la mejor disposición de apoyarte, tanto Hiro como yo, y te pido de favor, pues nos sigas en Moving en Facebook, en Instagram, por Messenger, nos puedes dejar tus datos. Yo te veo el martes en punto de las 12 del día con más información, con más cosas para ti que te puedan apoyar. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en vivo, de verdad muchas gracias. Gracias a las personas que nos están viendo en repetición, de verdad déjanos tus comentarios, nosotros nos ponemos en contacto contigo. Y pues también no se les olvide, el jueves a las 5 de la tarde, Hiromi con más información que te puede ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias, que tengas un muy bonito día, los quiero mucho y nos vemos el próximo martes, pero antes el jueves a las 5 de la tarde con Hiro. Bye bye, bonita tarde.